los primeros artículos que tienen que ver con una política pública ya de vieja data, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que tiene que ver con la penalización del consumo de drogas. Aquí, bajo la figura de una regulación de lo que se llama la dosis de aprovisionamiento, que está ligada a otra figura bastante discutida en Colombia, que es la dosis mínima personal, con sectores políticos, sociales y jurídicos que construyeron el concepto en una sentencia de la Corte Constitucional al final, y sectores sociales, políticos, jurídicos que la han atacado desde hace años. Y ese ataque ha consistido básicamente, y lo escuché en la sesión pasada de varios de los integrantes de la comisión, en atribuirle a la dosis mínima personal el fortalecimiento de una figura barrial bastante tétrica, que es el jíbaro. El jíbaro de barrio que, usando, digamos, el hecho de que gana a partir de la venta de drogas ilícitas, trata de expandir su mercado a jóvenes, a niños, a sectores diversos del territorio que él busca controlar desde el punto de vista comercial. Y habría que preguntarse si la tesis es cierta. Lo primero que el Congreso de la República debería evaluar es si es cierto, como aquí se afirmó, que la institucionalización de la dosis mínima trajo el fortalecimiento de la figura del jíbaro. Y la primera pregunta que uno tendría que hacerse es si los jíbaros existían antes de la dosis mínima personal. La respuesta es afirmativa. No solamente existían antes, sino que se habían constituido en artífices de la organización militar del narcotráfico en un barrio, que en general lleva no solamente al consumo de drogas, sino a la violencia misma, al homicidio, al ascenso de las tasas de homicidio de una ciudad, de una región. El jíbaro está ligado a la clandestinidad en el consumo y en el tráfico de estupefacientes. No está ligado a la legalidad del consumo. Es al contrario, la tesis es al revés. Entre más se persigue a los consumidores, más crece y se fortalece la figura ilegal del jíbaro y su organización en el barrio, al punto que ya no consiste simplemente en un individuo de bajo nivel de educación, generalmente buscando recursos para sobrevivir él también, sino que se va convirtiendo en integrante de una organización armada ilegal, conformada incluso muchas veces por los mismos jóvenes del barrio, a través de parches, bandas, que van ascendiendo en la intensidad del delito. Al principio el atraco con arma blanca, después, como se ven en varias ciudades del país, con fusiles, generando el crecimiento de incluso pavoroso en muchas ocasiones históricas de la tasa de homicidios. Habría que ver si esta política, que en el mundo se denomina como prohibición al consumo de drogas o la guerra contra las drogas, es eficaz. Son varias décadas de implementarla, no estamos hablando de una política de hace 2 años, de 3 años, sino de por lo menos 40, 50 años de implementación, que tiene su origen básicamente en una política pública prohibicionista dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, 40 o 50 años, cada vez de políticas más duras de prohibición en los Estados Unidos a nivel federal. ¿Cuál es el resultado en la sociedad de los Estados Unidos? Como para que nos viésemos incentivados a imitarla si es que es eficaz, o a cambiarla si no es eficaz. Y el resultado en los Estados Unidos es dramático. Tienen como porcentaje
el volumen de población más alta del mundo en las cárceles. Tienen una población encarcelada que superaría incluso o llegaría casi al volumen de la ciudad de Medellín, toda metida en cárceles. Obviamente un gran negocio para los contratistas del sistema carcelario que tienen que alimentar 2,5 millones de personas, etcétera. Genera un mercado en sí mismo, un sistema de estímulos de ganancias alrededor de un sistema penitenciario que en Estados Unidos cada vez se privatiza más. Pero cuando uno examina desde el punto de vista social y político la cifra, 2,5 millones de personas encarceladas, la mayoría de ellos jóvenes y la mayoría de ellos jóvenes negros. Entonces uno va percibiendo que la política pública antidrogas se ha convertido más en una política de persecución racial, inspirada en conceptos que tienen mucha fuerza, sobre todo en las fuerzas más retardatarias de los Estados Unidos, que aún creen, como antaño, en la supremacía blanca e incluso en la superioridad de razas, la aria, obviamente, para ellos. ¿Es eficaz tener un volumen tan alto de población encarcelada? ¿Es eficaz una fractura como la que se presenta en muchas ciudades de los Estados Unidos, en donde se construye una especie de guerra invisible entre una policía y una juventud diferenciadas racialmente? Esa es una pregunta que dejaría a la opinión pública. Porque la segunda y terrible consecuencia de la política prohibicionista en los Estados Unidos tiene que ver con que la población que consume estupefacientes ha venido cambiando su consumo de drogas suaves hacia drogas cada vez más pesadas y por tanto mortales y por tanto cada vez más dañinas, no solamente para el individuo, sino para la sociedad que lo rodea. La última estadística habla de 60,000 personas que mueren al año por sobredosis de consumos de derivados químicos producidos básicamente en el sudeste asiático. Es decir, que la población, esquivando el consumo de marihuana o del consumo de cocaína, termina consumiendo drogas todavía peores, al punto que lo que existe en Estados Unidos es una realidad de muerte que supera los norteamericanos que murieron en la guerra de Vietnam. Es decir, es una consecuencia desde el punto de vista de la vida peor que la guerra de Vietnam. Una población presa, una diferenciación racial cada vez más aguda, cada vez más violenta en los barrios, un manejo policial que va construyendo una especie de guerra invisible con la juventud de otra etnia, de otras culturas, y un incremento de la muerte en los propios ciudadanos norteamericanos por el cambio de consumos que llega al orden de 60,000 personas por año. Eso traído a Colombia o a América Latina nos da otro tipo de panorama, peor. Desde el punto de vista de los países productores. Continúe, honorable senador. Desde el punto de vista de los países productores o que son espacio de tránsito en las rutas del narcotráfico, lo que usted observa de bulto es que allí se ubican las 50 ciudades más violentas del mundo, algunas de ellas de Estados Unidos. 50, la violencia del mundo se va concentrando alrededor del tráfico de drogas en América y nos convertimos en la región más violenta. Cuando se suman los asesinatos, desapariciones, etcétera, que provoca esto que llamaríamos la guerra contra las drogas, llegamos a cifras que pueden acercarse a 300,000, 400,000 latinoamericanos asesinados en la guerra contra las drogas.
y una cuantía que se va acercando a los 100.000 desaparecidos. Si uno compara esas cifras con las guerras del Medio Oriente hoy en boga, tendríamos que llegar a la conclusión que en donde más se produce guerra, en donde más se produce violencia, en donde más se produce muerte, es precisamente alrededor de la producción, el transporte y el consumo final de drogas que se han declarado ilegales. 500.000 muertos. Una cifra de esa dimensión debería llevarnos a los latinoamericanos y a todos los pueblos de América a replantear el tema, porque no ha cedido ni un solo ápice, ni el consumo ni la producción, que es por lo cual se supone que se construye esa política pública. Es decir, hemos matado en el fondo, a través de la política pública, 500.000 de latinoamericanos, y el consumo en los Estados Unidos, en lugar de retroceder, ha cambiado su estructura de consumo hacia drogas todavía más peligrosas que literalmente también los están matando por sobredosis. En el camino, millones de personas presas. Colombia, por ejemplo, se acerca ya a tener una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Sus 180.000 presos, la mayoría lo son por o ser trabajadores o ser jíbaros en la cadena de producción del narcotráfico. Ante esa situación, las frases de varios parlamentarios en la sesión pasada es que la dosis mínima personal fortalece a los jíbaros e incentiva el consumo, es cierta. Y entonces lo que tenemos que proponer es un endurecimiento, como ya viene sucediendo a través de estos proyectos de ley, de la política alrededor de las drogas, o debemos cambiarla sustancialmente. Permítame, presidente, y termino con que nosotros tuvimos otra experiencia de gobierno, de política pública, puesta a la discusión y a la evaluación de la sociedad. Nosotros no perseguimos el consumo de drogas. Nosotros cambiamos la policía que atacaba al consumidor en los barrios por médicos y psicólogos a través de los CAMAT. Por primera vez en la historia de la ciudad de Bogotá hubo un diálogo entre el consumidor de drogas y el Estado. Ese diálogo llevó a 65.000 consultas, la mayor parte de jóvenes de colegios de secundaria, con médicos y psicólogos pagados por la administración distrital. 19 CAMAS tuvimos. Avanzamos un poco más hasta donde las normas nos lo permitían. A los consumidores de heroína le tratamos de mitigar los daños a partir de jeringas limpias, por ejemplo. A los consumidores adictos de bazuco, que es uno de los grandes problemas de la ciudad de Bogotá, les abrimos espacios en libertad para tratamientos y búsquedas alternativas diferentes a llevarlos a la URI, al calabozo, al castigo. El resultado de esas políticas está por evaluar. Nosotros logramos una evaluación parcial. El hurto de celulares en el centro de Bogotá en el año 2015 se redujo un 33%, medido no por encuesta o por denuncias a la justicia, que siempre son muy aleatorias, sino medido por las mismas empresas de celulares que reportaban las llamadas, las quejas acerca de sus clientes, que lo primero que hacen cuando le roban el celular es anunciarle a la empresa que le robaron el celular. Es la medida más objetiva para medir el hurto de celulares, que es la mitad del delito en Colombia, o por lo menos en la ciudad de Bogotá. Es decir, que una política diferente a la política policial sobre el consumo de drogas puede llevar más seguridad al entorno de una ciudad, al entorno urbano. Produce más seguridad ciudadana porque mitiga daños. Y ese es un aspecto que quiero, destacar de la política pública en la ciudad de Bogotá.
Hay otra serie de consecuencias que en mi opinión fueron favorables. Una que me parece fundamental, y es que el joven deja de tener contacto con el jíbaro. El jíbaro se debilita como figura barrial, que entre otras atrae juventudes en el barrio. Es decir, que contrario a lo que dijeron los congresistas en la sesión pasada, la manera de debilitar el jíbaro, que es la cadena del narcotráfico en los barrios y que podría llevar a un sector de la juventud a las armas y al conflicto, como sucede intensamente, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, y que podría suceder exactamente también en Cali o en Palmira o también en Bogotá o en Barranquilla. Ya termino. 2 minutos para terminar, honorable senador. Muchas gracias. Que esa figura del jíbaro se debilita cuando la política pública no se construye alrededor de la persecución policial del consumo de drogas. En cambio, se fortalece e incluso en muchos barrios llegan a construirse alianzas desgraciadas y clandestinas entre fuerzas del orden y jíbaros y ollas en muchos barrios popular, cuando la ley y las normas agudizan la persecución policial del consumo de drogas. El consumo de drogas tiene que ser tratado desde una política de salud pública, no de policía. No es el Código Penal el que debería tener en sus capítulos los tratamientos que el Estado ajusta alrededor del consumo de drogas, sino que tendría que estar en códigos diferentes, por ejemplo, el de una ley de salud pública en Colombia. El consumo de drogas es un problema de salud, no de policía. Entre más policía metamos al consumo de drogas, más fuertes se vuelven las organizaciones criminales, más dependencia existe entre la juventud y la organización criminal y más violencia y homicidios obtenemos al final. Por eso dejo aquí mi inquietud y una evaluación de una política alternativa que obviamente no es materia de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley tiene que ver con una reforma del Código Penal, cuando el consumo y otros aspectos de la droga debería ser tratado en otro tipo de proyectos de ley, que son los proyectos de ley estatutaria y ordinarias del sistema de salud público en Colombia. Gracias, presidente.